ilícito tributario. Y me avisan, por favor, si alguien ha encontrado. Yo también voy a buscar. No hay otro. Los ilícitos tributarios, doctora, está en el artículo 148. Muchas gracias, hijita. Ahorita voy a ver ya. Estoy en un correteo. Ya. Perdón, niña, me has dicho artículo. Los ilícitos tributarios en el artículo 148 y las contravenciones tributarias en el artículo 158. Ya, hijita, muchas gracias. Antes de entrar a eso, vamos a reafirmar y sellar un poquito, porque vamos a hacer recursos de alzada, los vamos a analizar. Eso va a ser como un trabajo práctico. Primero tenemos que saber que ante toda actividad de la administración tributaria y en realidad de cualquier ente del Estado, de cualquier institución, instancia, uno puede consultar, uno puede impugnar, apelar y expresar que no está de acuerdo. ¿Sí? Se llaman recursos. Entonces hay recursos de apelación, recursos de impugnación. ¿Estamos? Es un derecho que la ley, desde la Constitución Política del Estado, le reconoce al ciudadano. ¿Ok? Yo me imagino que saben, han oído, pese a que estamos todavía con clases virtuales, y espero que ya al año se retomen las clases presenciales porque la virtualidad acarrea una serie de conflictos, muchachos. Y los cursos son exageradamente numerosos, pero bueno, no vamos a ir ahí. Y me imagino que a pesar de la virtualidad se están enterando porque está en todas partes, como memes, como correos, como noticias, los medios de comunicación están bombardeando los aires con esa noticia, lo que está pasando en la universidad. ¿Han escuchado algo? Ay, perdón, me disculpo, no estoy presentando esta cosita. Entonces les voy a presentar, me disculpo, estoy bobeando, perdón, bobits lindos. Entonces presentaremos. Presentar. ¿Han escuchado algo? Pregunto. No, doctora. No. ¿Dónde viven? Pollitos. Bueno, están pasando cosas muy tristes en la universidad, ¿sí? Muy tristes. Tienen que saber que el universitario Álvaro Quelali está detenido, está preso, pero lamentablemente hoy día filtraron, hicieron circular por todas partes
una nota que está entrando al HCU, que es la máxima instancia. El HCU es el Honorable Consejo Universitario, que repito, es la máxima instancia para decidir algo sobre la universidad, ¿sí? Y mostraban que ese pseudo dirigente, y les explico por qué digo pseudo, para que ninguno de ustedes, chicos, se vea envuelto o vinculado a la actividad de este señor. Digo pseudo dirigente porque dirigir a nivel macro como él lo estaba haciendo, él es el máximo dirigente de la Federación Universitaria Local, pero corromperse en la forma en que este señor dicen que lo ha hecho es a otros niveles, ¿no? Entonces ahorita mostraron que a pesar de estar en la cárcel, todavía está direccionando algunas cosas desde San Pedro. Entonces, ustedes que van a ser contadores públicos, chicos, una vez más les recuerdo cuál es su labor. Yo me imagino que algunos docentes los están guiando para que sepan qué les espera como fuerza laboral. ¿Qué van a hacer en las empresas? Sean estas empresas públicas o sean privadas. ¿Cuál es la labor destacada que realiza el contador público? ¿Sí? Entonces, su labor puede ser preventiva cuando evita que su MAE, su máxima autoridad ejecutiva, ¿sí? Su director, su gerente, su ministro, su presidente, cometa algún acto en contra de lo establecido en la ley. En este caso estamos hablando de estados contables, ¿no ve? Pero no solo de estados contables, sino que ustedes también están aprendiendo norma jurídica, ¿no? Han aprendido derecho del trabajo, derecho comercial y ahora están llevando derecho tributario. Y también en quinto van a llevar ética profesional, ¿no ve? Entonces, muchas de estas cosas que ahora están pasando, que están saliendo a la luz porque se supone que este señor favoreció, primero que tiene 20 años en la universidad, ni un título, o 30 años en la universidad, ni un título. Pero aunque tuviera 10, ¿no? Ya quiere decir que no estaba haciendo lo que debía hacer. Y ha manejado millones de recursos, millones, chicos, no estoy hablando de 100 pesos, 1000 pesitos, no, estoy hablando de millones del IDH. ¿Y qué ha hecho con estos millones? Ha hecho barbaridades como, por ejemplo, favorecer a, a otro vándalo, que es su hermano, diciendo que era el mejor alumno destacado cuando tiene 100 aplazos. 100 aplazos. O sea, por favor, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién tenía que haber revisado? Los de auditoría. El departamento de auditoría. Y ahorita nadie dice eso. Pero yo digo, ¿sabe por qué? Porque a nosotros, los docentes, para cualquier pago, yo estoy esperando un pago de hace 2 años, nos piden, no sabe la cantidad de requisitos, de papeles, de certificados, de fotocopias que tenemos que presentar. ¿Para qué? Para respaldar con esa documentación. Y eso es lo que usted va a tener que revisar muchas veces, joven. Por eso le pido, sí, le pido que haga bien su trabajo desde ahora. Averigüe, lea, interiorícese. Porque cualquier rato alguien va a decir, un ratito, si a este vándalo se le ha dado un viaje, 2 viajes, 10 viajes pagados con viáticos representando a la a la UMSA, sin merecerlo, alguien más arriba ha tenido que decir un ratito, este chico no tendría que viajar. ¿Por qué? Porque no reúne las condiciones, simple. Es como si yo fuera en la selección de fútbol, como el líbero.
¿no? La Pinel, la que mete más goles, la Pinel nunca ha jugado fútbol. Entonces no podría ir, ¿entienden? ¿No ve? Entonces, miren, jóvenes, parece que no es un tema que nos interesaría, pero nos interesa, ¿sabe por qué? Porque muchos fiscalizadores, muchos auditores han pasado por alto y muchas autoridades la revisión de esos documentos que acreditaban a ese vándalo. No debería ir ni como el Perkins, ni no debería haber ido, deberían haber sido expulsados, pero no. Entonces, por eso le llamo la atención un poquito, joven, para que, por favor, piense lo que está pasando con la UMSA. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque si esto continúa así, además están en graves peleas el rector con la vicerrectora. Pero han ido como un frente unido, han ido como una dupla, han ido como una pareja, con un programa que iban a desarrollar y de pronto ahora, ¡puf! Porque uno está haciendo barbaridades y la otra persona dice, no puede seguir haciendo barbaridades. Entonces, todo eso tiene que llamar la atención. ¿Sabe por qué, joven? Porque usted está en segundo, le faltan 3 años más para poder tener aspiraciones de titulación. Y yo no quiero, porque también es mi fuente laboral, que los demás arriba digan un ratito, ante todo lo que está destapándose en la UMSA y los malos manejos y la corrupción y esto, ¡fum! Eso nos permite intervenir. ¿Me entienden, guaguas? ¿Me entienden? Yo no quiero que la universidad se cierre. No sé usted. Por eso le digo un poquito, interiorícese. No le estoy diciendo tome partido, no le estoy diciendo emita criterio, no, vea lo que está pasando y hay que revisar los corazones y las actitudes porque si los de abajo han hecho barbaridades, torería y media, es porque los demás arribita han permitido. Y usted un día puede ser autoridad y que no le suceda, ¿ok? Entonces, repito, ante toda decisión, ante toda resolución, ante toda resolución determinativa, en este caso, ¿sí? Al ciudadano, al administrado o al sujeto pasivo, le corresponde presentar un recurso ante la Superintendencia Tributaria o ante la ARIT, ¿ok? Ok. Entonces, uno de esos recursos es el recurso de alzada. Vamos a hacer tareas, vamos a tener ese trabajo, creo que es el próximo tema, y vamos a ver derecho tributario procesal. Entonces, esta sería una base doctrinal, ¿ok? Teórica, ¿sí? Recurso de alzada. El recurso de alzada será admisible solo contra los siguientes actos definitivos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ya la actuación de la administración tributaria se está dando por acabada y están emitiendo criterio, ¿ok? Jurídico y doctrinario, ¿ok? Entonces, ante esas actuaciones de la administración tributaria que tienen carácter, yo diría cuasi definitivo, proceden los recursos de alzada, ¿sí? Específicamente contra estos actos, las resoluciones determinativas. Por eso hemos estado viendo que es una resolución determinativa. Y hemos dicho que hay dos formas de que la administración tributaria haya podido, ¿sí? Eh, concluir en una resolución determinativa. ¿Ok? Otra de las resoluciones es sancionatoria, ¿sí? Cuando evidentemente después de haber realizado una investigación, una revisión, una fiscalización de todos los documentos contables del sujeto pasivo de la empresa, ¿sí? Se ha llegado a la conclusión de emitir una resolución sancionatoria. Tercero, también procede un recurso de alzada contra las resoluciones que denieguen, o sea, que no le permitan
al sujeto pasivo una solicitud de exención, otra de compensación, otra de repetición o, en algún caso, devolución de impuestos, que nunca se va a dar. ¿Ok? Entonces le están rechazando. 4. También procede un recurso de alzada contra las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en casos de devoluciones impositivas. Muy interesante de leer porque no creo que haya, la verdad, pero es posible, ¿no? También procede un recurso de alzada contra los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas, pago de obligaciones tributarias en defecto, lugar del sujeto pasivo. Y entonces, ¿qué estarían declarando? Que se han hecho mal esos pagos. Eso estarían declarando. ¿Ok? Entonces, este recurso de alzada deberá, dice, interponerse dentro del plazo perentorio de 20 días, improrrogables. Por eso, amados, yo alguna vez que les digo, digamos, ¿no? Me entregan tarea hasta las 3 de la tarde, es hasta las 3. No es a las 3 y 1, 2, 3 minutos. ¿Ok? Porque tienen que acostumbrarse a cumplir plazo establecido por ley o por autoridad. ¿Ok? Los plazos, repito, son perentorios, perecen, se cumple y chau. Era una de las preguntas, ¿no ve? Porque varias veces les he explicado, ¿no ve? En el primer examen, si no me equivoco. Y no se puede prorrogar. No es que me van a esperar, bien buenito, no hay eso, aguas, ¿ok? Y eso en toda la vía judicial, la vía administrativa, los plazos son perentorios e improrrogables. Y se computan, o sea, empiezan a correr a partir de la notificación con ese acto que pretende ser impugnado. ¿Me explicó? A este señor, sujeto pasivo, la administración tributaria más gordita, ¿no? Le ha notificado con una resolución sancionatoria, ¿sí? O con una resolución que exige restitución de lo indebidamente devuelto, o con una resolución determinativa de deuda tributaria. Pero este no está de acuerdo, ¿ok? Y entonces, ¿cuánto tiempo de plazo tiene? 20 días. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que le han comunicado. Por eso el domicilio del sujeto pasivo debe mantenerse y de cambiarse, debe notificarse a la administración tributaria. ¿Ok? Mire, el decreto que estuvimos leyendo en algunos momentos, el 3092 de 2005, aclara en el artículo 4 que además de lo dispuesto en el artículo que acabamos de leer, el Código Tributario, el recurso de alzada ante la autoridad será admisible también. Entonces, está ampliando la posibilidad de que el sujeto pasivo, o sea, el administrado, el ciudadano, pueda hacer conocer con un recurso de alzada, ante la autoridad, su inconformidad por los siguientes actuados de la administración tributaria. 1. Contra un acto administrativo que la administración tributaria le está rechazando al sujeto pasivo que ha solicitado presentación de declaraciones juradas rectificatorias. Ya lo habíamos mencionado y era pregunta de examen. O sea, el recurso de alzada procede contra la denegación o el no recibirle, ¿sí? Una declaración jurada rectificatoria. ¿Estamos? Segundo, también procede contra el acto administrativo que rechaza
solicitud de planes de facilidades de pago. No nos pueden rechazar. ¿Por qué? Porque si hay una solicitud de plazo para planes de pago de una deuda tributaria, estaría la administración tributaria en algo que se conoce como mora del acreedor, que creo le he explicado, y que opera también en materia civil. Tiene que saber esto, joven. Cuando usted, por ejemplo, tiene una deuda, ¿sí? Está en una situación muy difícil, muy incómoda. Debo, qué grave, debo. Está angustiado, ¿sí? La paz que uno tendría que tener se fue. Entonces, la administración tributaria no me pueden impedir que yo solicite facilidades de pago. ¿Estamos? Tampoco mi acreedor. Mi acreedor no me puede acogotar. Por eso han venido las reformas de la ley Blatman. Bueno que sepa. Si quiere saber más, lea. ¿Ok? Y si no, me pregunta. ¿Ok? Entonces, no puede la administración tributaria rechazar una solicitud de planes de pago. Tercero, también procede un recurso de alzada contra un acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, por pago o condonación. ¿Cuándo sería por prescripción? Cuando el tiempo ya pasó y la administración tributaria no realizó ninguna actuación para exigirme, conminarme el pago. Lo siento, ¿sí? Perdió su derecho por prescripción, ¿sí? También procede cuando me está rechazando la extinción de la obligación tributaria por pago. La macana, si yo le estoy presentando el comprobante del banco de haber pagado esa deuda tributaria, no me puede rechazar. Uf, imagínense, ¿no? O condonación. Yo he pagado un impuesto y, pucha, de pronto mi contador, mi mamá, mi hermano fueron y pagaron lo mismo y entonces hemos hecho doble pago de lo mismo. Ahora quiero que me condonen y me lo manden al otro formulario, digamos, o a la otra deuda tributaria, o al próximo mes. ¿Estamos? Y finalmente, este decreto 3092 dice que también procede un recurso de alzada contra todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la administración tributaria. Eso es algo que en materia legal no debería decir. ¿Qué no debería decir? Contra todo acto administrativo definitivo. Porque puede ser un abanico de posibilidades, ¿no? Pero bueno, la única palabrita que aquí arreglaría este numeral 4 es definitivo. O sea, procede un recurso de alzada contra cualquier otro acto definitivo, ¿no? Ahora, cuando dice de carácter particular, quiere decir que está afectando a un solo sujeto pasivo. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué pasa cuando uno impugna, presenta su recurso de alzada y no le hacen caso? Entonces, si usted lee la ley 2341, que es la ley del procedimiento administrativo, va a encontrar que se habla de dos recursos, generalmente, ¿sí? El recurso revocatorio, primer recurso, revocatorio, que aquí fácilmente podríamos acomodar, ¿sí? Adecuar al recurso de alzada. ¿Me está escuchando? Repito, si usted lee la ley 2341, que es la ley que regula el procedimiento administrativo, no se escucha tanto recurso de alzada. ¿Qué se escucha? ¿Qué está escrito en la ley
2341. Recurso revocatorio. Entonces, por favor, estimado compañero, compañera, anote. El recurso de alzada se puede también conocer como recurso revocatorio. Y es el primer recurso contra actos definitivos. ¿Ok? ¿Por qué se llama revocatorio? Porque le estamos diciendo a la misma autoridad que ha firmado el acto administrativo, la resolución determinativa, la resolución sancionatoria, le estamos diciendo, un ratito, señor, revise por esto, por esto, por esto. ¿Ok? Y revoque lo que acaba de decir. Retroceda. Eso le estamos diciendo. Revoque lo que acaba de decir. Ha dicho que debo, pero no debo. ¿Ok? Entonces, por eso se llama revocatorio, recurso revocatorio, pero también se llama recurso de alzada. ¿Ok? Si ahí la autoridad a la que le he pedido reconsidere su criterio y revoque la resolución y no lo hace, me queda todavía como sujeto pasivo un recurso más en la vía administrativa. Eso es importantísimo que lo recuerde. Repito, en la vía administrativa me queda todavía un recurso más que se llama el recurso jerárquico. ¿Por qué se llama recurso jerárquico? Porque como su nombre lo indica, ya no acudo ante esta autoridad que habiéndole yo pedido que se retracte, que revoque lo que acababa de decir, ¿sí? Y revise, por favor, y ella se ha mantenido en su posición, a mí me queda ir ante su autoridad. ¿Estamos? Ante su autoridad. Y voy y le digo, autoridad, tu subalterno no ha querido revocar. ¿Estamos? Pero tú puedes hacerlo. Basado en esto. ¿Ok? Entonces ahí procede el recurso jerárquico y se llama así porque se va ante una autoridad superior. Entonces, dice el artículo 144. Quien considere que la resolución que resuelve el recurso de alzada, ¿qué me están diciendo aquí? Ha habido un recurso de alzada, ya, ojo. Entonces, ha habido primero, digamos, una resolución determinativa o sancionatoria. He hecho mi recurso de alzadita. Por favor, reconsidere. La autoridad no quiso reconsiderar y ha emitido un criterio diciendo ratifico la posición y la resolución es determinativa o sancionatoria. Entonces, ¿qué me queda? ¿Sí? Yo leo y digo, le he pedido que revoque, no ha revocado y se está manteniendo en su posición, en su criterio. Entonces, me ha hecho conocer otro acto administrativo que está ratificando su punto de parecer, ¿no? Entonces, yo digo, la resolución que debería haber resuelto el recurso de alzada, pero no me están dando la hora, no me están haciendo valer mi criterio, ¿sí? Por lo tanto, están lesionando mis derechos, ¿sí? Puedo interponer de manera fundamentada recurso jerárquico. ¿Entendió? ¿Ante quién? Ante la autoridad superior. En este caso dice superintendente tributario regional, que resolvió el recurso de alzada. Yo no estaría muy de acuerdo porque es la misma autoridad, pero aquí dice esto. Dentro, no está bien.
recurso jerárquico ante el superintendente tributario que resolvió el recurso de alzada dentro de un plazo de 20 días también improrrogables, computables a partir de la notificación con la respectiva resolución. ¿Resolución de qué? Del recurso de alzada que hemos presentado. Entonces, este recurso jerárquico, acá estamos, será substanciado ya por la autoridad jerárquica, aquí todavía se llama superintendente tributario, conforme dispone el artículo 139 del Código. ¿Listo? Ahora, el 145 está con negrillas. ¿Por qué? Porque se habla en este 145 de una revisión extraordinaria. Combustible, necesito combustible. No es trago, por si acaso, ¿ya? Tan piquito está. No he revisado sus notas, chicos, pucha, de lo que me ha mandado el otro día. Ya, a ver, revisión extraordinaria. Mire que está con negrillas. Únicamente, dice, únicamente, por medio de su máxima autoridad ejecutiva, la Administración Tributaria y la Superintendencia, podrán revisar de oficio o a instancia de parte, dentro del plazo de 2 años, sus actos administrativos firmes en los siguientes supuestos. O sea, ay, así excepcionalmente, ¿ok? Por eso se llama revisión extraordinaria. También hay en materia judicial, especialmente cuando las sentencias son de penas privativas de libertad. Por eso llama mucho la atención que no hayan revisado la sentencia del doctor Jerry Fernández, ¿no ve? Acusado de haber violado al niño Alexander, ¿no ve? Pero bueno, entonces dice, únicamente por medio de su máxima autoridad ejecutiva, la Administración Tributaria y las superintendencias podrán revisar de oficio o a instancia de parte, dentro del plazo de 2 años, sus actos administrativos firmes en los siguientes supuestos. 1, cuando exista error de identidad en las personas. Eso es grave, pero hay. ¿Por qué? Porque hay homónimos, ¿sí? Hay nombres y apellidos muy comunes, muy comunes. Y yo conozco a unos 3 Juan Ramos, ¿sí? Y lo peor, Juan Ramos Mamani, entre los 2 apellidos y el primer nombre grave. Ahora, ¿cómo se puede distinguir? Ya por el número del carnet, por la edad, etcétera. Pero imagínese. Entonces, si hay error en la identidad de las personas, grave. También puede suceder en la misma familia, ¿sí? Mi padre se llamaba Carlos Pinel. Mi hermano mayor se llama Carlos Pinel. Su hijo mayor se llama Carlos Pinel. Mi hermano menor se casa con una dama que tenía un papá que también se llamaba Carlos. Entonces, el primer hijo de mi hermano menor se llama Alejandro, pero el tercero, su papá le dice, oye, a su hija, ¿no? Ninguno de tus hijos lleva mi nombre. Entonces la esposa de mi hermano menor dice, "Uy, un ratito, sí, es cierto". Entonces se llama Carlos Fernando, el nombre del papá de ella, pero el nombre del papá de él también. ¿Me entiende? Entonces, cuando a veces nos juntan y cuando el hijo mayor de mi hermano mayor se entera de que el hijo menor del hermano menor también tiene el nombre y el apellido, se muere y se muere en cólera y dice, no podían encontrar otro nombre, pero ambos tenían derecho. Es más, el último en ser nombrado Carlos tenía quizás más derecho que él, porque el último en ser nombrado Carlos Pinel
tenía 2 abuelos que se llamaban Carlos. En cambio, él solo uno. ¿No ve? Entonces pasa, ¿ok? Pasa. Por eso, cuando ustedes revisen documentos, tienen que revisar nombre, todos los nombres que tenga en su carnet. Ahora ya no está tan de moda poner varios nombres, pero a ver, averigüen el nombre de los soberanos de la realeza. Juan Carlos Enrique, Pancracio, Eustaquio, Teodosio, 500 nombres. Y así tiene que ir en sus documentos. Entonces, cuando usted revise, otra vez le digo, nombres, apellidos correctamente escritos, que no haya falla ni de la S por la Z o la C, ni de la G por la J, etcétera, etcétera. El número de carnet. Si falla un número, no es la misma persona. ¿Estamos? Fecha de nacimiento, todo aquello. Por eso en algunos trámites no solo se pide carnet, sino también se pide certificado de nacimiento. ¿Ok? Para evitar esto, error en la identidad de las personas. Y hace unos años, mire qué lamentable, cuando yo estudiaba, estaba ya creo haciendo mi maestría, no me acuerdo. Y cuando nos piden el carnet de identidad, la fotocopia del carnet, ¿y sabe qué más? Certificado del carnet de identidad, no estoy diciendo certificado de nacimiento. Entonces, ¿qué cosa le decimos a la persona? Sí, certificado del carnet de identidad, porque aparecieron carnets de identidad clonados. O sea, con el mismo número, tu número, había 2, 3, 5 personas. Y eso porque corrió mucha platita en, ya sabemos dónde, ¿no ve? Qué triste. Bueno, entonces, 2, también se puede revisar extraordinariamente cuando después de dictado el acto se recobren o descubran documentos decisivos detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte a favor de la cual se hubiera dictado el acto. ¡Wow! Previa sentencia declarativa de estos hechos y ejecutoriada. Grave. Pero puede suceder. ¿Cuándo? Cuando es posible que se esté en un proceso coactivo fiscal o coactivo tributario, ¿sí? Y los documentos se hayan presentado ante autoridad judicial. Porque se tienen que presentar documentos originales de libros contables, de tacos de facturas, etcétera, etcétera. Grave, ¿no? Bueno, 3. Cuando dichos actos tengan como base documentos declarados falsos por sentencia judicial ejecutoriada o bien cuando su falsedad se desconocía al momento de su dictado. ¡Wow! Terrible. Esto puede suceder también cuando hay herencias, ¿sí? Y a veces, si una persona ha sido obligada a pagar impuesto y eso ha generado que al pagar solamente ella el impuesto, imagínese de una casa, de un edificio, de una galería, eso haya generado o haya sido un documento que ha servido para que ella solita se declare heredera, y después aparecen otros herederos que la han peleado, no se han dejado, muy grave, pero puede suceder. El ser humano, chicos, cuando hay un bien de por medio, aunque sea un chicle, viera cómo se pelea. Nosotros hemos visto juicios por una cama, por un catre, por un ropero. Decíamos, Dios mío, ¿cómo puede la gente contratar abogado, ir donde el juez para reclamar un catre viejo, destartalado, con un colchón viejo, sucio y todo? Y es por hacer daño a otra persona. Grave, triste. A los amigos, a la familia se la va a conocer ahí cuando haya bienes de por medio, especialmente a la familia, ¿no?
4. Cuando dichos actos se hubieran dictado como consecuencia de prevaricato, enseguida les explico qué es, cohecho, enseguida también les explico lo que es, violencia u otra acción delictiva y se haya declarado así en sentencia judicial ejecutorial. Wow. Entonces, el prevaricato es un delito que solo puede cometer un juez. ¿Sí? Es un delito que, repito, es propio y solo de un juez, que cuando ha recibido una coima, un soborno, un beneficio en razón de su cargo, ha declarado injustamente algo. ¿Sí? Cohecho. El cohecho tiene dos formas, el cohecho pasivo y el cohecho activo. No hay cohecho activo si no hay cohecho pasivo. ¿Qué es? Artículo 145 y 158 del Código Penal. Mire, joven, una vez más, yo le digo, ojalá le sirvan las clases. Ojalá le sirvan las clases. Vamos a leer, están en el Código Penal, el prevaricato, el cohecho activo, el cohecho pasivo. Le voy a leer 145. Y hoy día justo tomé una movilidad y el chofer estaba escuchando Panamericana y qué vergüenza, le decía, qué vergüenza. Ha habido una autoridad que ha recibido a los mineros que le habían regalado una joya y después de recibir la joya les ha concedido 22 cuadrículas mineras en una región, en una reserva forestal donde no debían realizar actividad minera y les ha concedido, y eso es cohecho. Dios mío, realmente nuestras autoridades, guavas, son para llorar. Y los mineros son un sector que han pedido todo mi respeto. Pero función pública, o sea que la función pública es el bien jurídicamente protegido. Y estas figuras que están aquí en esta familia de delitos atentan contra ese bien jurídico protegido llamado función pública, que debería ser realizada por la gente más noble, más patriota, más ética. Pero entonces, bueno, vamos, 145, le voy a leer. Padre amado. Cohecho pasivo propio se llama. La servidora o el servidor público o autoridad que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directamente o por interpuesta persona, para sí o para un tercero, dádivas o cualquier otra ventaja o aceptare ofrecimientos o promesas, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Y yo le aumentaría, y está modificado por la ley 004, ley anticorrupción. Y el cohecho activo es en el 158. Repito, no hay uno si no hay el otro. Porque ¿de qué valdría que hay uno que está ofreciendo la coima, el soborno, la dádiva, la joya o lo que sea, si no hay uno que está recibiendo? ¿No ve? Está entre los delitos cometidos por particulares, pero contra la función pública. Entonces le leo, cohecho activo. El que directamente o por interpuesta persona diere o prometiere a un funcionario público o autoridad dádivas o cualquier otra ventaja para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones del artículo 145, disminuida en un tercio. Quedará exento de la pena por este delito el particular que hubiera accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva o ventaja que le ha requerido la autoridad,
o funcionario público y denuncie el hecho a la autoridad competente antes de que se abra el correspondiente procedimiento penal. Entonces, repito, ¿sí? Este delito puede anotarse ahí para tener, ¿sí? Y es uno de las causales, ¿sí? Porque se ha dictado alguna resolución determinativa sancionatoria y puede ser pues por cohecho. Imagínese, compañero, que una vez hemos conocido de un hombre que estaba en función de autoridad y su distinguida esposa también tenía un alto cargo, ¿sí? Este hombre estaba en adulterio, no con una, con varias, porque las locas andaban loqueando cerca. Él salía con una, salía con otra, salía con una, salía con otra, pero especialmente una logró como embobarlo a este hombre y claro, la presencia de la esposa era un recordatorio de que él estaba haciendo barbaridades y de que todo estaba en riesgo. Y la otra mujer exigía un divorcio. Estaba exigiendo que se divorcie. Entonces el hombre, esta autoridad, le cuento que llamó a una persona que trabajaba en otra situación para él, estaba vinculado a él en otra situación, y le dice, sé que trabajas en impuestos nacionales y ¿quieres que yo te ayude en la otra parte, en la otra situación que tenemos? El otro dice, sí, por favor, estoy desesperado. Ya, te voy a ayudar, pero manda una inspección a tal oficina y le da la dirección. Cuando, gracias a Dios, este compañerito era una persona que no hacía maldades como el otro, y de pronto, no sé qué pasa, dice, no, no, no van a creer lo que me está pasando. Fulano, la tal persona, me está exigiendo que yo vaya a hacer una inspección a tal parte, pero que encuentre algún problema y la presente, la sancione, la cierre o algo. Wow. Y nos dice, y lo que es más terrible, no sé qué he hecho. He descubierto que la oficina es de su esposo. No sé qué dice. Me he ido al final, ¿no? Qué cabezón. Jugando, jugando yo. ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? Padre, padre, padre. Entonces, imagínense con nosotros cuando lo escuchamos, nos dio mucha pena y le dijimos, ¿y qué vas a hacer? No, yo no voy a hacer daño, porque no he sido elegido para eso. Entonces, ay, el decreto, disculpe. Ni idea dónde estoy. Señor amado, aquí estoy. Y gracias a Dios este joven no hizo lo que le estaban mandando hacer, pero
obviamente generó la rabia de aquella autoridad. Y cuando nosotros nos enteramos, gracias a Dios, estuvimos guardando la vida de su esposa, que, bueno, estaba sufriendo muchísimo, 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 varios ataques de toda clase y gracias a Dios no pasó a mayores, pero puede pasar. Por eso, si alguno de ustedes alguna vez va a trabajar a impuestos nacionales, no crea que es Dios, ¿no? Y que puede hacer todas las barbaridades que se le ocurran, ¿ok? No lo haga, no lo haga, no lo haga. Señor, ¿qué he hecho? Pues avísame, oyes. ¿Entendió entonces lo del Código Penal? Nunca, joven, haga daño porque, mire, lo que está pasando ahorita en la universidad es de terror, pero esperemos que se solucione y no puede ser que siga mandando desde la cárcel ese señor que le ha hecho tanto daño a lo estudiantado. Y a ver si ustedes también, de alguna manera, pueden salir de dudas y averiguar, ¿no? ¿Qué está pasando? Ahí está, ¿no? Agüitas bellas, han tenido toda la paciencia del mundo, o no estamos ahí todavía. No me acuerdo, ahí estábamos. No, por aquí estábamos, ¿no? Bebés, me están odiando. Ya, por fin, la doctora se ubicó. Entonces, hemos hablado de ¿qué es violencia u otra acción delictiva? La violencia no está en el Código Penal por si acaso. Sin embargo, se puede entender la violencia es un elemento que puede eliminar una actuación o puede disminuir la culpa de un agente. Puede ser violencia psicológica, violencia jerárquica, incluso violencia física. U otra acción delictiva y se haya declarado así en sentencia ejecutoriada ya por la vía judicial, ¿no? También procede una revisión extraordinaria cuando la resolución que se emita declarará la nulidad del acto revisado o su anulabilidad total o parcial. Tercero,
La declaratoria de nulidad o anulabilidad total o parcial del acto o resolución, cuando corresponda, debe emitirse en un plazo máximo de 60 días a contar desde la presentación de la solicitud del interesado cuando sea a instancia de parte en mérito a la prueba que está acreditando. Cuarto, ante la declaración de nulidad o anulabilidad total o parcial del acto o resolución, la administración tributaria o el superintendente debe emitir, según corresponda, un nuevo acto o resolución que corrige el anterior, procediendo contra este nuevo los recursos administrativos que establece o prevé el código. Y ahí tenemos una sentencia constitucional que si usted quiere la copia y la lee, ¿no? Que ha declarado la inconstitucionalidad seguramente de un acto de la Administración Tributaria por omisión normativa del artículo 131, que nos está diciendo que el artículo 131 algo no declara. Dos, por contradicción de los artículos 131, tercer párrafo, el 139, inciso C, el 141, 145, 46 y 47 del Código Tributario, con los efectos previstos por los artículos 58 de la Ley del Tribunal Constitucional. O sea, por eso, jóvenes, una vez más, repetir hasta el cansancio, las normas no pueden ser hechas por cualquier hijo de vecino, porque después, como en este caso, se declara su inconstitucionalidad y por lo tanto no se aplica. Pero para llegar ahí hay alguien que tiene que saber esta y esta y esta y esta y esta y esta más. ¿Qué dicen? ¿Y qué está mal dicho? ¿Entiende? Porque qué pena que hayan tenido, el pobre sujeto pasivo ha tenido que ir hasta el Tribunal Constitucional en un recurso abstracto de inconstitucionalidad para pedir que declare el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de varios, ¿sí?, artículos. ¿Mm? Y ahí está. Sin embargo, no se los ha quitado de la ley, solo se los ha inaplicado en ese caso. Y si hay N sujetos pasivos que están sufriendo abuso, quizás por el mismo caso, y no saben o no tienen las posibilidades económicas de ir donde un buen abogado tributarista, están en graves problemas. ¿Qué nos dice este artículo 146? Ya vamos a acabar. Los procedimientos de recurso de alzada y jerárquicos se sujetan a los plazos, términos, condiciones, requisitos y formas dispuestos por el Decreto Supremo Reglamentario. Obviamente, si no sabemos hacerlos, mejor no hacer. Tu recurso de alzada siempre tiene que tener un fundamento legal y el jerárquico mucho más todavía, porque le estás diciendo a la administración tributaria, un ratito, se están equivocando. No estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. Y tienes que citar la ley. Y tienes que citar, además, en qué forma lo que ellos han decidido te está causando daño. Está causando daño a tus derechos fundamentalmente reconocidos. ¿Ok? Mira, hay más sentencias constitucionales en un recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad. Grave, ¿no? Veremos qué dice el 139, porque es la segunda sentencia constitucional que declara la inconstitucionalidad del 139. Está escrito. Ahí está, el 139. Mire, otra sentencia constitucional. Atribuciones y funciones del Superintendente Tributario General. Cuando alguna autoridad va más allá
de lo que la ley les reconoce, sus actos pueden ser declarados nulos. Terrible, ¿no ve? Y ahí está el inciso C de este 139 con negrillas, porque solo él como autoridad máxima debe conocer y resolver además en recursos de revisión extraordinaria. Si no sabe, imagínense las barbaridades que puede cometer. Bueno, no hemos llegado donde queríamos llegar. ¿No veo agüitas? Una pena. Para el viernes entonces lo dejaremos ahí. Justo. Esto tenemos que leer un poquito para interiorizarnos, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar ahí, chiquitos lindos, en el 147, ¿ya? Nos vemos el viernes, guaguitas lindas. ¿O tienen algún examen? El sábado, licenciada, doctora, ¿El sábado tienen de qué? de administración, otros tienen de estadística. Doctora, ¿En el qué día llevan? viernes, otros compañeros tenemos examen de matemática actuarial, doctora. ¿El viernes? Sí, doctora, ¿A qué hora? a las 10:30, doctora. Justo después de mi hora. Doctora. Sí, doctora. ¿Cuántos son los que tienen examen? Mi persona, doctora. Uno, Mi persona, Mi dos, persona, doctora. tres, cuatro, También licenciado. 5, Mi persona también, doctora. 6. De matemáticas, me dicen. Sí, doctora, ¿Con quién? con el licenciado Aguirre, doctora. Vicente Aguirre. Sí, doctora. Ya voy a ver si les doy licencia o en clase podemos hacer repaso, no sé, algo. ¿Quién es capo? ¿Quién se ha sacado la mejor nota en esa materia? Guaguas. ¿Nadie? Bueno, nos vemos el viernes. Un abrazo, chao. Hasta luego, doctora. Está bien, doctora, hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao, bebés. Hasta luego, doctora. Chao, Awitz, chao. Ya te olvidaron.